Ok, sucedió algo. Estoy haciendo un video largo sobre una secta ficticia en la que adoran a Lunala como su diosa. Miren, hasta rehice el logo de Pokémon Luna para que se vuelva el logo de la secta. Y mientras revisaba mi guión por octava vez, me di cuenta que la parte en la que explico cómo funciona la mitología y familias de Pokémon legendarios en este mundo me daba para hablar a profundidad en todo un video entero. Por esa razón decidí hacer un video explicando a detalle cómo se reproducen los Pokémon legendarios. Pero antes de comenzar tengo que dar un poco de contexto. Si quieres salteártelo, ve hasta el minuto que se está mostrando en pantalla. Contexto. 1. A los Pokémon legendarios, singulares y ultraentes se les va a llamar legendarios para que sea más fácil de entender. 2. También a los Pokémon que no son legendarios se les va a llamar mortales, ya que llamarlos comunes hará que se confundan con el tipo normal. 3. Este video tomará en cuenta todo el lore oficial de Pokémon con todo y sus contradicciones. Pero no solo tomar en cuenta eso, ya que si lo hiciera, este video consistiría en decir los legendarios no pueden reproducirse, y ya, y se acabaría el video. 4. Por esta razón voy a agregar elementos de mi propio proyecto llamado Pokémutantes. Para quien no lo sepa, Pokémutantes es un proyecto de antología transmediática con sus propias características y reglas, que toma muchos elementos del lore oficial de Pokémon. Este proyecto consiste en contar muchas historias independientes que transcurren en diferentes lugares y épocas, pero dentro del mismo planeta. De esta manera se podrá profundizar más en el tema del video. 5. Un dato muy importante sobre el lore de Pokémutantes es que muchas teorías hechas por fans son canon en este mundo, como por ejemplo que los Dittos son clones de Mew, que los Taurus y los Miltanks son de la misma especie pero uno es macho y el otro es hembra, o que algunas evoluciones están equivocadas. 6. Cuando esté tomando en cuenta el lore de Pokémon oficial voy a poner en la esquina superior derecha el logo de una Pokébola. Y cuando esté hablando de Pokémutantes pondré su logo. Y 7. Por cierto, todo este canal está dirigido a un público mayor de edad desde que se creó. Si eres un niño, no deberías ver mis videos. Una vez dicho esto, voy a revisar si soy el primero en hacer un video de esto. Obviamente lo soy porque hablaré de Pokémutantes XD. Y dale con la intro. Comencemos con una pregunta. ¿Cómo se reproducen los Pokémon mortales? O sea, los que no son legendarios. Tomando en cuenta que hay Pokémon que pueden ser tanto hembras como machos, Pokémon que solo son machos, Pokémon que solo son hembras y Pokémon que no tienen sexo, hablemos de la reproducción sexual, asexual y artificial. La reproducción sexual sería cuando un Nidoking introduce su material genético adentro del cuerpo de una Nidoqueen y esta da a luz a una camada de varios Nidorans hembras y machos. Y sí, yo sé que en el Pokémon oficial por alguna extraña y desconocida razón Nidoqueen no puede reproducirse, pero en Pokémutantes sí pueden. Ahora sigamos con la base de este video, la reproducción asexual. Esta es la que personalmente considero más interesante. Dejando a un lado todos los Pokémon sin sexo que se reproducen con un Ditto como Lunatone o Solrock, voy a profundizar más en este tema, solo hablando de cómo son las cosas en el universo de Pokémutantes. En mi universo, Pokémon como Ditto se reproducen por medio de la bipartición, o sea, dividiéndose en dos, generando dos nuevos organismos. Por cierto, mencionaría a los Unown, pero en Pokémutantes ellos vienen de otro universo llamado la Torre Unown. Pokémon como Reuniclus son por escisión múltiple, en la que se divide en varias células. Pokémon como Metagross, Magneton, Starmine, etc. se reproducen por medio de la fragmentación, o sea, soltando una parte de su cuerpo de la cual saldría un Pokémon nuevo en su primera fase evolutiva. Pokémon como Wheezy, Klinklang, Cryogonal, etc. se reproducen por medio de la gemación, lo que significa que de una parte de su cuerpo se genera un nuevo ser. De hecho, Wheezy ya está haciendo gemación en todo momento. Ya por último está la reproducción artificial.
Este es un tema mucho más complicado, ya que cada caso es diferente. Por ejemplo, solo hablando de Baltoy y Golett, estos serían creados por diferentes civilizaciones, las cuales les darían diferentes tamaños, formas, colores, funciones, personalidad, etc. Antes de continuar, quiero dejar en claro que estoy consciente que existen cosas como la partenogénesis o la esporulación, pero no las mencioné porque quiero que este video sea simple y fácil de entender. Tomando en cuenta todo esto, prosigamos con la pregunta principal de este video. ¿Cómo se reproducen los Pokémon legendarios? Si tomamos en cuenta el lore oficial, la respuesta sería: los Pokémon legendarios no pueden reproducirse. Y ya, se termina el video. Pero si tomamos en cuenta los diferentes productos oficiales de Pokémon, teorías de los fans y mi propio universo donde agarro elementos ya existentes y busco darles lógica, nos podrían ayudar a hallar una respuesta. Comencemos con otra pregunta. ¿Qué es un Pokémon legendario? Este es un tema demasiado complejo. No hay una regla que nos diga qué es un Pokémon legendario. Si me dices que son Pokémon muy poderosos que no tienen género, no pueden evolucionar, representan aspectos de la naturaleza del planeta y que no se pueden reproducir, eso no tendría sentido. Latios y Latias son macho y hembra respectivamente. Cosmog evoluciona a Cosmoem, el cual evoluciona a Solgaleo o Lunala. Silvally y Mewtwo son artificiales, y Phione es la cría de Manaphy. Obviamente hay más casos, pero creo que ya se entendió cuál es mi punto, por lo cual no profundizaré más en este tema. Aparte, TalkingBit ya hizo un video de eso, lo dejaré en la descripción. Así que cambiemos de pregunta. ¿Por qué se dice que no se puede reproducir? Hay una teoría de los fans que dice que es porque la guardería no tiene las condiciones óptimas para que se reproduzcan. Al igual que en la vida real hay animales que no se reproducen en cautiverio. Esto explicaría por qué en Pokémon Snap hay huevos de las 3 aves legendarias, que están en condiciones que la guardería no cumple. Este video podría acabar aquí, pero yo tengo otra pregunta. ¿Tienen órganos reproductores? Esta pregunta la hago completamente en serio. ¿Tienen genitales? Puedo entender que Latios tenga un pene y Latias una vagina. Puedo entender que Ho-Oh se haya pareado con Lugia y esta haya dado luz al trío de aves legendarias. Pero no creo que Arceus y el trío Dragón tengan aparatos reproductores, porque no los necesitan al ser las representaciones físicas de conceptos. Y así podríamos hablar de forma independiente sobre cada uno de los Pokémon legendarios. Pero para no complicar las cosas, voy a explicar cómo funciona dentro del universo de Pokémutantes. Verán, dentro de mi universo organicé y simplifiqué todo para que sea más rápido y fácil de entender. Verán, comencemos con: ¿cuál es la diferencia entre un legendario de Pokémon y un legendario de Pokémutantes? Hay muchas diferencias, así que usaremos de ejemplo a Rayquaza del poema Rayquaza me ignoró. El tamaño. Según el lore oficial de Pokémon, Rayquaza mide 7 metros de largo. Pero ¿saben cuánto mide el Rayquaza de Pokémutantes? Este mide como mínimo 1 kilómetro de largo. Tomen en cuenta que en este universo muchos legendarios son seres enormes. La percepción que tienen los legendarios hacia los seres mortales. En Pokémon, los habitantes de ese mundo asumen que son seres muy poderosos, que a algunos de ellos, pero no todos, sí les importa la vida de los seres mortales, o sea, los Pokémon legendarios y los humanos. Pero en Pokémutantes, todos, al ser seres tan grandes, poderosos e inmortales, les importa muy poco los Pokémon personas. Solo se preocupan por ellos si es que la situación está relacionada a sus responsabilidades. Por cierto, en el universo de Pokémutantes no existen los seres humanos, solo los legendarios que son dioses, los Pokémon personas que son aquellos con inteligencia similar a la de los humanos, y los Pokémon animales que son los que cumplen el mismo rol de los animales. Volviendo al tema, los legendarios de Pokémutantes son como los dioses cósmicos de Lovecraft. Es por esa razón que el Rayquaza de este universo no interactuó con el protagonista del poema, porque para él este veía al Talonflame como nosotros vemos a una hormiga. Los órganos internos. En Pokémon no se profundiza sobre los órganos internos de los Pokémon legendarios. Y sí, yo sé que existe un libro que te sirve para explicarte cómo funcionan los cuerpos y los órganos internos de cada Pokémon. Pero para quien no lo sepa, este proyecto fue creado por fans. Es un proyecto de Kickstarter, no es algo oficial. Aunque a este punto del video, ¿a quién le importa lo que sea oficial? Mátenme.
En Pokémutantes la cosa es más simple. Todos los legendarios son seres de luz sólida creados por Arceus y ya. No tienen órganos ni nada. En el imaginario caso de que lograras apuñalar a un legendario con una espada, este no sangraría. Solo verías una luz cegadora, y cuando retires la espada, su cuerpo volvería a unirse. La percepción de los mortales hacia ellos. Si bien es cierto, los legendarios son interpretados por los mortales como seres muy poderosos y misteriosos, en el lore oficial no son tomados como dioses de la misma manera en la que los humanos interpretamos a los dioses de nuestras religiones. Corríjanme si me equivoco, pero que yo me acuerde, los legendarios no ocupan el mismo lugar que dioses como Buda, Yahvé, Brahma, Waheguru, Chakdi o Jesús. Si bien es cierto, existe una catedral en Sinnoh, pero no se dice a quién adoran ahí. En Pokémutantes, de nuevo, es más simple. Los Pokémon sí los consideran dioses, y hay religiones, sectas y diferentes creencias en torno a ellos. De hecho, en el poema, el protagonista menciona que le enseñaron quién era Rayquaza en sus clases de religión en el colegio. Habiendo dicho todo esto, terminemos el video con la pregunta principal del video. ¿Cómo se reproducen los Pokémon legendarios en Pokémutantes? En este universo, todos los legendarios son partes de una sola familia. En pocas palabras, en el lore de Pokémutantes, el universo ya existía, y un día vino Arceus a una zona del universo donde no había nada, para crear el sistema solar donde se desarrolla toda la historia de Pokémutantes. Para hacer esto, él agarró partes de su esencia, les dio forma, una personalidad y un propósito. De ahí nacieron sus hijos, o sea, la primera generación de legendarios. Cuando Arceus ya tenía listo las cosas básicas como el tiempo, el espacio, la gravedad, los planetas, el sol, etc., se concentró solo en Estreterra, lo que viene siendo el equivalente al planeta Tierra para nosotros. Ahí fue cuando Arceus le ordenó y permitió a alguno de sus hijos que hicieran lo mismo que él hizo para crearlos, con la intención de crear unos legendarios para realizar tareas más específicas. De ahí surgió la segunda y última generación de legendarios. Por ejemplo, le ordenó a Regigigas, el cual es el encargado de darle forma a los continentes, tener hijos, para que estos se encarguen de darle forma a lo que está dentro de los continentes. Estos son los Regis. Otro ejemplo es Dialga, el responsable del tiempo, el cual tuvo 3 hijos: Coraidon, el encargado de proteger y controlar el pasado, Celebi, el del presente, y Miraidon, el del futuro. Yo sé que se estarán preguntando, ¿un legendario no puede reproducirse por cuenta propia sin la orden de Arceus? Primero, no podrían porque su cuerpo es luz sólida, no tienen ADN que transmitir y mucho menos genitales. Y segundo, aunque lo intentasen, no saldría un ser divino. Lo que saldría serían Pokémon llamados bastardos, o sea, Pokémon mortales que no tienen ni una milésima del poder que tiene un legendario. Por ejemplo, cuando Lunala intenta crear vida, solo salen Lunatons de ojos azules, los cuales son tan fuertes y útiles como un perro. Por si no quedó claro que es un legendario en Pokémutantes, estos son básicamente herramientas vivientes creadas por Arceus para realizar su trabajo. Y por más que los legendarios tengan libre albedrío, estos siempre obedecerán a Arceus, quieran o no. El único que no es miembro de la familia de Arceus, pero sí es legendario, es Deoxys. Pero eso da para todo un video aparte. Y si se están preguntando ¿dónde están los ultraentes? Ellos también son hijos de Arceus, solo que son herramientas que no están siendo utilizadas por diferentes motivos, y por ende fueron enviadas al ultraespacio, una dimensión que es como la disformidad de Warhammer, donde están esperando cualquier oportunidad para salir de ahí. Ya por último, el árbol genealógico de los legendarios en Pokémutantes quedaría de esta manera. No está completo, pero es para que se hagan una idea. Y así terminó el video. Si llegaron hasta acá, en serio se los agradezco. Tuve que mezclar el lore oficial, teorías de fans y mi propio universo para profundizar en este tema. Eso ha sido todo, no uso redes sociales, cuídense mucho y adiós.